Hola amigos, buenos días. En muchas ocasiones me escribís comentarios del tipo: mi perro tiembla como si tuviera frío, pero no está haciendo frío. Y claro, os preocupa, queréis saber qué le está pasando a vuestro perro y sobre todo qué podéis hacer para ayudarle. Y es de esto de lo que vamos a hablar en este vídeo. Os voy a explicar qué causas hacen temblar a un perro y a continuación, para cada una de ellas, los posibles tratamientos y consejos que debéis aplicar desde el primer momento, porque como veréis en algunos casos estos temblores nos pueden anticipar una enfermedad grave de vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. Una de las principales causas de temblores no asociada al frío es, por ejemplo, que vuestro perro tenga algún problema de artrosis o algún problema de articular en general. En estos casos, lo primero que tenéis que hacer es empezar a identificar mediante palpación qué articulación le duele más a vuestro perro. ¿De acuerdo? Una vez identificado, que esto es importante, esa zona debe inmovilizarse. Al mismo tiempo, como al animal le está doliendo y el temblor no es más que un reflejo de ese dolor, lo que podéis hacerle es darle un producto para el dolor. El mejor, porque además se presenta en gotas y es muy fácil de dar, es el Meloxicam. Al final de este vídeo os enlazaré con un vídeo donde os explico qué dosis, cantidades, cómo se da el Meloxicam. Luego hay también enfermedades graves que pueden hacer temblar a vuestro perro. La más grave y más conocida es el moquillo. El moquillo en su fase nerviosa. El moquillo en esta fase se caracteriza por temblores, además acompañados de un claro dolor. Es decir, que el animal gime y se duele. Sobre el moquillo hemos hecho en este canal yo creo que cientos de vídeos. Bueno, no cientos, no, pero muchísimos. Aquí os pongo todos los vídeos hechos en este canal sobre esta enfermedad, donde os hablo desde los remedios caseros, los nuevos tratamientos, los sueros, todo lo que tenéis que saber sobre el moquillo está en esa colección de vídeos. Otra de las posibles causas de que tu perro tiemble es que tenga una hipotermia. Y las hipotermias mayoritariamente están ligadas a temperaturas gélidas, pero en ocasiones no tiene por qué. Con independencia de la causa que provoque esta hipotermia, la vamos a tratar siempre igual. Una bebida caliente, es decir, un caldo, una sopa sin sal y demás, a una temperatura de 38-40 grados, o en su defecto una bebida azucarada que nos reactive en poco tiempo el metabolismo del perro, que el propio metabolismo sea el que recupere al animal de esta hipotermia. Otra causa de temblores es el caso opuesto, una fiebre o una hipertermia. En este caso el tratamiento nos vale el mismo producto que os he comentado al principio y que os enlazaré con un vídeo al final. Un producto como el Meloxicam, un antiálgido, un antiinflamatorio, nos va a ayudar y va a ser una de las mejores opciones también para bajar la fiebre de vuestro perro. Otra pregunta que me hacéis a veces: oye, mi perro tiembla mientras duerme. Pues esto no es más que un reflejo de que el perro está en una fase del sueño conocida como fase REM, Rapid Eye Movement. En esta fase, que se caracteriza por el movimiento rápido de los ojos, que es lo que significa REM, pues además se pueden dar movimientos involuntarios de distintas masas musculares, de distintos músculos. Lo que vais a ver es que el perro duerme y tiembla. En este caso, evidentemente, no os tenéis que preocupar. Otra causa muy común, especialmente en perros de raza pequeña y sobre todo en los chihuahua, es que el animal esté atravesando una hipoglucemia. En los chihuahuas es muy característico, esos temblores que les dan a mitad de día, que incluso se marean, están muy ligados a una hipoglucemia. En estos casos hay que tener la precaución de llevar o bien un poco de azúcar, o lo que es muy práctico es untarte un dedo con un poco de miel y al perro, como es pequeño, le frotas por las encías y ese aporte de fructosa, que no es más que un tipo de azúcar, es lo suficiente como para recuperar en poco tiempo al perro. Todo lo que sean traumas, fobias y estrés, lógicamente también provocan temblores en el perro. Y en este caso, tú mejor que nadie, mejor incluso que tu veterinario, vas a poder identificar la causa. Si habéis tenido alguna discusión en casa con tu pareja que haya estresado al perro, que lo haya reñido, que haya entrado un nuevo animal, cualquier situación que le provoque miedo, ansiedad o estrés va a ser motivo de que el animal tiemble. Y por último, una causa que mucha gente pasa de largo, pero que es una de las más frecuentes, es el ejercicio excesivo. El clásico perro que lo sacáis a pasear y os pasáis toda la mañana jugando con él y el perro se agota, tiene una hipoglucemia y fruto de esa hipoglucemia el animal tiembla como si le diese un ataque.
No, evidentemente no es una convulsión, no es un ataque epiléptico, es simplemente un temblor ligado a la falta de azúcar. La solución, tan sencillo como darle un vaso de agua con azúcar. Lo disolvéis, se lo dais y veréis cómo en poco tiempo el animal se recupera. Pues eso es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.